Hola, la clase de hoy vamos a ver el tema de componentes rectangulares. Es el siguiente tema, entonces vamos a analizar componentes rectangulares. Concepto de componentes rectangulares. Se le llama componentes rectangulares a los vectores que pueden representar a un vector inclinado, haciendo referencia a los ejes cartesianos, también conocidos como ejes de referencia X y Y. Entonces, ya hemos trabajado con vectores inclinados, que es como habíamos estado viendo que tenía una inclinación, un ángulo de inclinación. De hecho, hemos hecho ya ejercicios con ellos, ¿sí? Nada más que con los catetos sacamos una resultante. Bueno, entonces vamos un poquito esta vez a la inversa. Ya tenemos conocimiento de que es un vector inclinado. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, bueno, este sería el concepto, pues. ¿Sí? Repito. Se les llama componentes rectangulares a los vectores que pueden representar a un vector inclinado, haciendo referencia a los ejes cartesianos, también conocidos como ejes de referencia X e Y. Bueno, dichos ejes de referencia se encuentran en dirección perpendicular uno del otro, es decir, a 90 grados uno del otro, formando un ángulo recto. De ahí el nombre de componentes rectangulares. Entonces, vamos a ver en el siguiente dibujo, ¿sí? Dice, vamos al siguiente dibujo y nos vamos a fijar en los siguientes detalles que estoy señalando aquí. Miren, en el dibujo vamos a poder observar un vector inclinado dibujado en color verde, ¿sí? Vamos a checar ese, lo vamos a ver. El vector se encuentra inclinado en relación a los ejes de referencia, o sea, inclinado respecto de qué, ¿sí? Es importante mencionar eso. Como el vector se encuentra dibujado en una cuadrícula de dibujo técnico con proporciones precisas, es fácil determinar el valor de sus componentes rectangulares. En este caso van a ser dos unidades en el eje X y una unidad en el eje Y. Y así lo vamos a mencionar. Componente X, dos unidades. Componente Y, una unidad. Bien, veamos el dibujo. Fíjense ahí en lo que nos íbamos a fijar, valga la redundancia. Miren, decía ahí que teníamos un vector en verde, un vector inclinado, ¿sí lo ven? Es como los que habíamos estado trabajando, ¿sí? Bueno, recorríamos tanto, otro y... Bueno, acá está el vector inclinado. Y como les menciono, en este caso es muy fácil determinar sus componentes rectangulares, es decir, unos vectores que pueden sustituir a este vector. Fíjense bien, es como cuando veíamos la cuestión del mapa y esto, decíamos, bueno, también podría irse de aquí a este punto. Fíjense, ¿cuántas unidades son? Una, dos unidades. Si se fijan, empieza el 1, pero contando son una, dos unidades en X, en el eje de las X, como el eje de las X. Si se fijan, esta dirección es como el eje de las X. Y como el eje de las Y, estas verticales, pues recorreríamos una unidad, es decir, la componente X, aquí se ve bien clarita, mide 2 unidades y la componente Y mide una unidad. De tal manera que si hiciéramos, como ya sabíamos, calcular la resultante de esta suma de vectores, nos va a dar lo mismo, es decir, del punto de partida al punto de llegada, sería lo mismo irnos en esta recta o irnos en estas dos, ¿sí? Vamos a llegar del punto de partida al punto de llegada, ¿sí? Entonces, estas piezas son las que llamamos componentes rectangulares. Y rectangulares, ¿por qué? Porque siempre van a estar formando un ángulo recto una de la otra, pues va una como el eje X y una como el eje Y, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, fíjense bien, aquí menciono esto. El método que acabamos de ver para el ejemplo es un método gráfico, ¿sí? Es decir, un método de dibujo,
¿sí? Un método gráfico. Y es un buen método, pero como podemos imaginar, para llevar a cabo este método es necesario instrumentos de dibujo, papel cuadriculado y cierta habilidad para dibujar, es lo que comento ahí. Y entonces, bueno, pues son detallitos, que si bien no son tan difíciles de conseguir, a veces pues no están muy a la mano o no tenemos mucha práctica en el dibujo, algunos sí, algunos no. Sí, entonces ya tiene un poquito de elementos de dibujo técnico. Entonces, aunque es un muy buen método, pues para algunos no se nos facilita el tener a la mano los instrumentos. Entonces, el método que vamos nosotros a utilizar para el cálculo de componentes rectangulares es el método analítico. ¿Sí? Entonces vamos a ver en qué consiste el método analítico. ¿Sí? Entonces dice, por lo tanto, el método que utilizaremos se llama método analítico y si bien es necesario dibujar, no es necesario hacerlo con gran precisión, pues los dibujos son meramente esquemáticos. O sea, si vemos las flechitas, les vamos a ver, a la mejor hasta bonitos y lo que sea, pero no tienen que ser tan extremadamente precisos como en el dibujo que acabamos de ver. Ese sí requiere de mucha precisión para el dibujo. Bueno, enseguida veamos un ejemplo. Este ya va a ser un ejemplo al que le vamos a dar solución. Miren, entonces, dice acá el ejemplo, el enunciado sería encontrar el valor de las componentes rectangulares, perdón, del caso que muestra la imagen. ¿Sí? Aquí vemos una imagen, ¿sí? De un personaje que va a tirar de una cuerda de esta especie de caja, ¿verdad? A lo mejor, no sé, es la caja que le llegó ahí de Mercado Libre, no sé, pues total que la amarra y pues, por alguna cuestión la amarra, ¿no? Pero fíjense bien que la está tirando en esa dirección, ¿sí? Con ese sentido. No la está tirando en una dirección perfectamente vertical, así que la levante así vertical. Ni tampoco le está dando un tirón para arrastrarla perfectamente así como si fuera un carrito, ¿sí? Sino tiene cierto grado de inclinación. Está tirando con una fuerza de 150 newtons a 75 grados. Entonces voy a utilizar la unidad newton porque pues es la unidad de fuerza de nuestro sistema, el sistema métrico decimal, el sistema internacional de unidades. Aunque en la práctica, pues realmente usamos el kilogramo. Vamos y decimos, a ver, deme un kilo de papas o 5 kilos de papas, ¿no? A ver, ¿cuánto pesas? Y ya decimos, pues que 130 kilos, y así, ¿no? Pero bueno, también hay que recordar, la unidad de medida que utilizamos en nuestro sistema es el newton. Y entonces utilizo ambas medidas por la costumbre y por la forma que se supone deberíamos de utilizar siempre, ¿no? Que es el newton, pero bueno, ahorita vamos a utilizar esa unidad. 75 grados, pues ya sabemos cómo medirlos. Entonces, bueno, vamos ahora sí a resolver el caso pues, en la forma acostumbrada en el pizarrón. Bueno, entonces vamos a resolver el caso que nos plantean ahí. Y en ese caso, si se fijaron, el personaje está tirando en un ángulo de 150, perdón, con una fuerza de 150 newton en un ángulo de 75 grados, esa es la dirección. Pero además, hay que hacer esta observación. El personaje esta vez está tirando o estamos tratando con una fuerza. ¿Se acuerdan? Que los vectores eran los relacionados con el desplazamiento y los relacionados con la fuerza. Aquí vemos que los vectores, además de vectores de desplazamiento, que son los que podemos ver más fácilmente, también tenemos vectores relacionados con la fuerza, incluso en este caso la propia fuerza. ¿Sí?
Y entonces fíjense lo interesante, bueno, a lo mejor lo he dicho varias veces, pero como una cosa que parecería no tener relación, ¿no? Como la fuerza con un dibujo, sí, con la geometría de un dibujo de un triángulo, pero sin embargo coinciden, ¿sí? Entonces, y es gracias a eso que podemos analizar, situaciones de fuerza, que la fuerza, pues, es un concepto, pues, no, tal vez sí o tal vez no, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo veamos, más complejo que un desplazamiento, o a lo mejor igual. Pero lo que sí es que el desplazamiento es muy fácilmente visible para nosotros. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el vaquerito que caminaba y lo podíamos ver, ¿sí? La cuestión de las fuerzas, están por todos lados y muchas veces no nos damos cuenta de ellas porque no, se manifiestan, ¿sí? Y las vemos ahora sí, o nos damos cuenta de ellas ya cuando se están manifestando y son bastante visibles, ¿sí? Pero bueno, entonces es un poquito hacer la distinción entre esas. Por ejemplo, esa pared que tengo ahí atrás, mm, puedo pasar aquí muchas veces y a lo mejor no darme cuenta de que está recibiendo una carga del techo, ¿sí? Y pasamos por varias partes, por su casa, por abajo de lo que es el travesaño de alguna puerta, etcétera. Y no nos ponemos a pensar de que hay fuerzas ahí recibiendo, ¿sí? Este, entonces, bueno, por eso hago este comentario, ¿verdad? A veces no son tan visibles como un desplazamiento, ¿sí? Y sin embargo funcionan con la misma, o bueno, pues se pueden analizar con la misma lógica, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos 150 newton, 75 grados. Lo que queremos calcular esta vez son las componentes X e Y, ¿sí? Y otra cosa que sabemos es que están siempre a un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Otra vez un triángulo rectángulo, del cual, como ya lo veíamos en clases anteriores, habíamos de recordar, pues, cómo darle solución a esos triángulos rectángulos que nos iban a ayudar en este caso. Y para esto, bueno, si la otra vez les decía yo, pues es tan fácil que lo que tenemos son los catetos y estoy sacando una hipotenusa, se fijen cómo esta vez es lo inverso. Lo que me dan de datos es una hipotenusa y un ángulo y lo que voy a sacar son los catetos. Nada más que en física pues ya les llamamos con más, pues a lo mejor más elegancia o más estilo, ¿no? Componentes rectangulares, ¿sí? Pues no son otra cosa que catetos de un triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues calculamos esos catetos, nada más que se llaman componentes rectangulares en física, ¿no? Y entonces, para la componente X, tengo que decidir qué tipo de cateto es. Fíjense, si aquí está el ángulo y voy a sacar, es una mera costumbre, sacar siempre la X primero y luego la Y. Igual podría ser la Y y luego la X. Nada más es una cuestión de costumbre. Y muchas veces, pues en matemáticas y en física seguimos costumbres, ¿sí? Este, bueno, entonces vamos a calcular la X. La componente X viene siendo un cateto, ¿de qué tipo? Un cateto adyacente. Y entonces, si tengo la hipotenusa y el ángulo, ¿cuál es la función que relaciona cateto adyacente, hipotenusa y ángulo? Si recuerdan, a ver, busquen allí en su libreta y regresan al video a ver cuál era. Y seguramente encontraron que es la función coseno del ángulo, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí?
está relacionando los datos que tenemos. Miren, hipotenusa si la tenemos, el cateto adyacente es el que andamos buscando. El coseno del ángulo, pues ese lo podemos saber. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo y es tan fácil como preguntarle a la calculadora. Calculadora, ¿cuál es el coseno de 75? Y ya lo vamos a tener, ¿verdad? Entonces sí tenemos estos y nos falta este. Entonces de aquí podemos hacer un despeje y decir el cateto adyacente, que en este caso se llama, ya para, aquí es en triángulos, aquí en física lo llamamos componente rectangular X. Hago un despeje, la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda el cateto adyacente o componente X es la hipotenusa que estaba dividiendo y pasa multiplicando por el coseno del ángulo. ¿Se fijan? Entonces cuando quiero calcular esta componente X utilizo hipotenusa por coseno del ángulo. ¿Se fijan? Entonces esta va a ser mi fórmula para sacar componentes X. Hipotenusa por coseno del ángulo. Y si alguien se está haciendo esta pregunta, y siempre va a ser así, les hablaba ahorita de las costumbres. Y si recuerdan, en videos anteriores les decía yo que una costumbre era siempre referir el ángulo al eje de las X. Y si usamos esa costumbre, en efecto, como nos pongan como queda el triángulo, si refiero siempre el ángulo al eje de las X, siempre la componente X, sí, miren, como el ángulo va referido a X, pues la X siempre va a ser el que esté pegado del ángulo, o adyacente al ángulo, ¿sí? Entonces, como siempre va a ser un cateto adyacente y siempre va a ser coseno, ¿sí? Entonces, por eso hay esa costumbre. ¿Por qué? Porque nos facilita. Podría ser en otra parte el ángulo, sí puede ser, y los triángulos así se pueden acomodar, así se le voltea, y puede ser. Pero una costumbre que nos facilita es esa. Bueno, entonces siempre vamos a señalar el ángulo, el que esté junto o adyacente a X. ¿Sí? Entonces, eso es, por eso se hizo una costumbre, seguramente. Bueno, y entonces que ya tenemos esto, podemos sustituir. Entonces digo, la componente X es la hipotenusa que vale, en este caso, 150 newton multiplicada por el coseno del ángulo, es decir, el coseno de 75 grados, es decir, coseno de 75 grados, ¿sí? Y entonces, bien, vamos a preguntarle a nuestra calculadora, que en este caso ahora la que tengo es este modelo de calculadora, que no sé por dónde quedó mi calculadora Casio aquí en la casa, ¿sí? No sé, es que la escondí yo solo. Bueno, será cierto, ¿verdad? Bueno, entonces, en estas calculadoras, fíjense bien, ¿cómo le hacemos? Escribimos primero 75 y buscamos la tecla coseno. Coseno. Y nos dice que es punto 25 78 88 19 04 6. Miren, acá está, ¿sí? Pero como habíamos dicho, vamos a agarrar los primeros dos dígitos, ¿sí? Con eso nos es suficiente. Si quieren agarrar todos, pues hay más precisión, está bien, ¿sí? O si lo hacen en su calculadora Casio, que ustedes si no la andan escondiendo por ahí solos en su casa, ¿verdad? Dicen 150 coseno 75 y les da el resultado. Fíjense qué fácil en esa otra. Bueno, entonces déjenme borro aquí para continuar con esos cálculos. Entonces,
decíamos, miren, entonces este fue el resultado que nos salió aquí en nuestra calculadora. Punto 25, agarré los primeros dos dígitos, 150 de la hipotenusa, entonces hago la multiplicación y me da 37.5 newtons, ¿sí? 37.5 newtons. Entonces voy a escribir aquí la componente rectangular en X es 37.5 newton, ¿sí? Entonces ya tenemos ese resultado, ¿verdad? Bueno, vamos con la componente rectangular Y. Bien, entonces, ¿cuál de nuestras ecuaciones de las funciones trigonométricas del triángulo relacionan la componente Y, que en este caso viene siendo, miren, el cateto opuesto, es decir, cateto opuesto, hipotenusa y ángulo? A ver, vuelven a checar su libreta y se van a encontrar que es seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? A ver, chequenlo. Miren, estoy buscando cateto opuesto, tengo hipotenusa y seno de ángulo lo puedo saber porque solo le pregunto a la calculadora y sale. Bien, entonces tengo esto. Si hacemos un despeje de aquí, me quedaría que el cateto opuesto es igual a esta hipotenusa que está dividiendo, pasa multiplicando, entonces será igual a la hipotenusa por la función seno del ángulo. ¿Sí se fijan? Cateto opuesto es igual a hipotenusa por función seno del ángulo. Bien. Como el cateto opuesto es la componente Y, entonces puedo decir que la componente rectangular Y, que es el cateto opuesto, es la hipotenusa por el seno del ángulo, que en este caso es un ángulo de 75 grados, ¿verdad? Y entonces ya puedo hacer esta sustitución de la componente rectangular Y va a ser la hipotenusa. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Habíamos dicho 150 newton multiplicado por el seno de 75. Entonces otra vez le volvemos a preguntar a nuestra calculadora. 75 seno, ¿sí? Miren, 75 seno y nos da esa cantidad, ¿sí? Esa cantidad. Que otra vez voy a tomar los primeros dos dígitos. Si quieren tomarla toda, está bien. Punto 96, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos componente rectangular Y 150 por punto 96 nos da un total de componente rectangular Y igual a 144 newton. ¿Sí? Entonces, sí, punto 96 por 150, 144 newton. Quiere decir que esta componente, estos son 144 newton de componente Y. ¿Sí? Ahora, si quieren comprobarlo, ¿cómo podrían comprobar esto? Que estas componentes están funcionando bien, que todo es cierto. Pues podemos hacer la suma de los catetos al cuadrado, luego sacamos la raíz cuadrada y nos debe dar muy aproximado a 150. Y digo aproximado porque, como vieron aquí en estos decimales, ¿sí? En el punto 25, en el punto 96, se perdió una cantidad de decimales, entonces va a haber una pequeña variación ahí, pero pues va a ser bastante cercana, ¿sí? Y entonces, esta es la forma en que calculamos las componentes rectangulares, ¿sí? Componentes rectangulares.
Bueno, ¿sí? Entonces, veamos otro ejemplo y ya la siguiente clase seguramente pues les estaré dejando ejercicios sobre esto. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver otro caso, miren. Esta vez van a ser 200 kilos, voy a hablar esta vez en kilogramos, ¿sí? Y entonces, no sé, puede ser a lo mejor, pues no sé, uno de los renos del trineo de Santa Claus, ¿no? Tirando con 200 kilogramos a 35 grados, así al pasito va a ir arrancando. Si se fijan, entonces hay muchas situaciones en las que puede haber no solamente desplazamiento, sino fuerza también, ¿sí? Y también la podemos analizar. Entonces, bueno, ¿en qué va a consistir este? También vamos a calcular las componentes rectangulares. Componente rectangular X, componente rectangular Y. Entonces, ¿dónde va la componente X? Componente X, como el eje de las X, la componente Y, acá, ¿verdad? Entonces, quedamos. La componente X. La componente X va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿verdad? Decíamos, esa siempre va a ser hipotenusa. ¿Por qué? Porque siempre vamos a referir el ángulo al eje de las X. Hay libros, hay personas que deciden no seguir la costumbre. Entonces, al fin es una costumbre, ¿no? Es como cualquier costumbre. Si no la sigo, no me pasa nada, a menos que ya sea una ley, pues entonces sí, es una costumbre. Pero yo les vuelvo a sugerir, lo más adecuado es usar la costumbre. Y si nos ponen el ángulo en otro lugar por ahí, pues nosotros lo regresamos a donde sabemos que nos va a salir bien. Yo eso es lo que les recomendaría, ¿sí? Igual es una recomendación, ¿sí? Pero bueno, esta siempre, casi siempre va a ser la costumbre. Bueno, entonces ya quedamos. Entonces para las X, coseno, ¿sí? Y para sacar la componente Y, voy a ir así, para recordar eso. Pues que las X van a ser coseno, para las Y es la función seno. Entonces la componente Y va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Ya nada más tengo que sustituir, bueno, componente X va a ser hipotenusa. ¿Cuánto vale aquí? 200 kilos. Coseno del ángulo, es decir, el coseno de 35 grados. Coseno de 35 grados. ¿Sí? Igual para acá. Me puedo ir corrido acá hasta que saquen el resultado. O así, ¿no? Bueno, entonces voy a la componente X, va a ser 200 kilos. Y esta parte también en su calculadora Casio, ya nada más hay que escribirlo, 200 cos 35 y les da el resultado. Aquí tengo que hacer nada más un pequeño paso ahí, un pequeño paso. $35 y la función coseno que nos da ese resultado que es 0.81. 0.81, ¿sí? Y multiplicamos 200 por 0.81. Entonces, comp X son 200 por 0.81. Que nos da un total de 162. 162. ¿Qué unidad estoy utilizando? Kilogramos. ¿Sí?
O sea que si es uno de los renos de Santo Claus, en X está tirando en una forma horizontal con 162 kilos, ¿va? Ya el total son 200 kilos hacia 35 grados, pero en horizontal 162 kilos. A ver, vamos a calcular ahora la vertical. Entonces aquí diríamos, bueno, pues la componente Y es la hipotenusa, que son 200 kilos, multiplicada por el seno de 35. Entonces vamos a ver, escribimos 35 seno, que nos da esta cantidad. A ver, ¿dónde la vemos? Sí, que viene siendo punto 57. Punto 57. Y entonces hago la multiplicación 200 por punto 57. Doscientos por punto 57 son 114. 114 kilos. ¿Sí? Entonces, fíjense. 162 kilos y 114 kilos acá. ¿Sí? Alguien por ahí alguna vez me dijo, ¿por qué no? Si son 200, no tendría que ser 100 ni 100 acá. No, no tienen que darme el resultado así. Acuérdense que de hecho para sacar este cálculo otra vez pueden volver a hacer el experimento de ver si es correcto. ¿Cómo saco esta? Con la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 162 al cuadrado más 114 al cuadrado, lo sumo, le saco la raíz cuadrada y debe darme aproximadamente 200. ¿Por qué aproximadamente? Porque aquí en este punto 81 y en este punto 57 perdimos algunas fracciones, ¿sí? Poquitas, muy poquitas, ya en el orden de los milésimos, 10 milésimos, ¿sí? Entonces debe ser muy aproximado, ¿sí? A ver, hagan la operación y ya me cuentan ahí en los comentarios, déjenme la hago yo también ahorita, sino para no pasarles esta parte del video, ¿sí? Y ya la vuelvo a grabar, bueno, pero si ahí más o menos sale, pues ya se las dejo. Entonces, bueno, ya en la siguiente clase, si todo salió bien ahí, ¿qué les iba a decir? Les estoy dejando material para que practiquen, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estamos.